Bien amigos, estamos en la segunda parte de la sesión. Ahora ya hemos visto el costo del financiamiento externo, es decir, a través de la deuda. Ahora vamos a ver la cuestión más, más subjetiva, podemos decir, o más complicada, o más retativa, que es determinar el costo de recursos propios. Es decir, ahora mismo, cuando nosotros estamos hablando de fuente de financiamiento, tenemos que entender que el financiamiento viene por el lado de terceros, deuda, o también el financiamiento puede venir a través de recursos internos, es decir, a través del financiamiento del dueño. Ahora, algo interesante que el contexto de las finanzas es que el dueño no trabaja en la empresa, o sea, el dueño tiene un gerente que es el que le cuida su dinero. Entonces, el dueño está fuera de la empresa, está dueño, perfecto. Y el gerente está dentro de la empresa. Entonces, este señor le pide a este señor una rentabilidad. La rentabilidad que me pide el dueño para el gerente es un costo. Bajo este esquema de razonamiento, la rentabilidad que pide el dueño viene a ser el costo del financiamiento interno. Es por eso que algunos dicen costo de recursos propios. O sea, porque si lo planteo así, lo estoy viendo desde la óptica del gerente. O sea, ¿cuánto me cuesta los recursos del dueño? Pero el dueño, de su óptica, es cuánto es el rendimiento que exijo sobre mi capital que he colocado en la empresa. Entonces, lo que es para uno rendimiento, para otro es costo. Esto es para entrar en contexto o entender los razonamientos que vamos a ver posteriormente, queridos amigos. Amigos, ¿se entiende el razonamiento? Profesor, Perfecto. Entonces, bajo esta lógica de razonamiento, ya se lo digo, este, vamos a definir primero qué es el costo de recursos propios. Y acá tenemos un concepto sencillo, pero profundo, que nos va a ayudar a dar un norte a nuestro razonamiento. Dice, ¿no? El costo de recursos propios o costo de capital accionario representa la tasa mínima de rendimiento que los inversionistas exigen por aportar su capital al proyecto, dado su nivel de riesgo. Es un componente clave del costo promedio ponderado de capital y refleja el retorno que los accionistas esperan obtener por su inversión. Esta última parte, considerando alternativas de riesgo similar. Esta parte es interesante. Ahora bien, ¿cómo estimo el costo de recursos propios? La metodología más usada es la metodología KPM, que es el modelo de fijación de precio de activo de capital, ¿sí? Desarrollada por William Sharper, donde fundamentalmente William Sharper plantea esta fórmula para estimar el costo de recursos propios, donde él dice, ¿sabes qué? Si vamos a invertir en una determinada empresa, ejemplo, vamos a invertir en las colas, vamos a hacer la competencia Coca-Cola a Pepsi. Entonces, ¿cómo determino mi rendimiento? Es la gran pregunta. Bien, entonces para determinar el rendimiento que debo exigir, debo partir del siguiente supuesto, que el rendimiento que un empresario exige está en función al riesgo. O sea, el rendimiento está en función al riesgo. En consecuencia, mientras más riesgo
tenga la inversión, mayor nivel de rentabilidad debería esperar sobre mi capital. Y este esquema de razonamiento obedece, por ejemplo, a aquellas personas que, que dan créditos informales, es decir, no están dentro del mercado tradicional. Entonces estas personas cobran elevadas tasas de interés por su capital que prestan. Pero ¿cuál es el principio financiero? Y lo que pasa es que no lo estoy justificando, ¿no? Pero obedece a un principio financiero. Estas personas cuando dan crédito, amigos, cuando dan crédito, no le piden garante, no le piden documentación, simplemente conocer su lugar de trabajo, ¿no? Fundamentalmente, o su casa, o dónde lo pueden ubicar para cobrar. En consecuencia, ellos están asumiendo mucho riesgo. Y como están asumiendo mucho riesgo, pues es lógico pensar que exijan un premio que se llama rentabilidad por ese riesgo que asumen. Otro ejemplo, las entidades financieras que prestan dinero. Por ejemplo, no es lo mismo los créditos de consumo que se lo dan a naturales para irse de viaje que un crédito empresarial. O sea, una empresa tiene antigüedad, tiene buenos flujos. En consecuencia, las tasas empresariales son bajas, sin embargo, los créditos de consumo tienen tasas elevadas. Lo mismo ocurre con el tema del microcrédito. Las entidades especializadas de microfinanzas cobran tasas fuertes, un crédito de riesgo tal 25 o 24%. Sin embargo, un crédito empresarial está 10, 11%. Entonces, pero ¿cuál conlleva más riesgo? Obviamente, el microempresario, su capital es pequeño, puede cambiar de rubro, no tiene muchos activos, entonces es un cliente más riesgoso. Y como es un cliente más riesgoso, entonces yo espero una compensación financiera que es la rentabilidad. Entonces, a mayor riesgo, mayor rentabilidad es uno de los principios básicos de la finanza, queridos amigos. Fundamental, diría. Ahora, bajo esa lógica de razonamiento, ya yendo al campo de la teoría financiera, básicamente se teoriza dos tipos de riesgo, desarrollado en el 1952 por Harry Markowitz. Cuando hablamos de estos dos tipos de riesgo, estamos hablando fundamentalmente de riesgo no sistemático, que es un riesgo propio de cada sector. Por ejemplo, no es lo mismo los riesgos asociados del sector educación, digamos las universidades privadas, no corren los mismos riesgos que, por ejemplo, el sector agrícola. Un factor de riesgo tremendo del sector agrícola es el tema del clima. Si bien el clima le afecta también a las universidades, pero no en igual medida. Porque con el resto de la virtualidad, por último, pasamos clases virtuales. En consecuencia, el riesgo no sistemático es un riesgo propio de cada sector. Entonces, Markowitz decía que este riesgo no sistemático se puede reducir a través de la diversificación. De ahí viene el principio básico de las finanzas también, de que no coloques todos los huevos en la misma canasta. La canasta se rompe y los huevos se pueden quebrar. Diversifica. De ahí viene su famosa teoría de portafolio. Entonces, lo importante que debemos tener en cuenta ahora mismo es que el riesgo no sistemático es un riesgo propio de cada sector y se puede reducir a través de la diversificación. Pero sin embargo, existe otro tipo de riesgo, que es el riesgo sistemático o de mercado. Este riesgo, amigo, sistemático o de mercado
es un riesgo que no se puede reducir a través de la diversificación. En este riesgo estamos hablando fundamentalmente de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que afectan a todos los sectores de la economía, algunos más, a otros menos. Entonces, nadie puede estar fuera de la ley, los factores políticos, por ejemplo, obviamente el estilo de gobernar del gobernante A es diferente al estilo de gobernar del gobernante B. En consecuencia, los que dirigen los gobiernos, los países, en gran medida afectan a todos los actores económicos de ese país. Entonces, el riesgo sistemático es un riesgo ineludible. En consecuencia, el modelo KPM parte de un supuesto fundamental. Parte del supuesto de que la empresa está totalmente diversificada, por lo tanto, este riesgo no me interesa. Si la empresa está totalmente diversificada, el único riesgo que me interesaría sería este de aquí, el riesgo sistemático. Y ese riesgo sistemático lo cuantifica y le llaman beta. Entonces, ¿el beta qué es? Es un coeficiente que me indica el riesgo sistemático. El riesgo sistemático. Entonces, la gran genialidad de nuestro amigo William Sharper fue capturar el riesgo de mercado en un número. Y ese número se llama coeficiente de volatilidad beta. Entonces, haciendo un ejemplo del modelo, es un ejemplo aquí del modelo, un ejemplo sencillo. El modelo parte de que la rentabilidad que debe exigir el inversionista debe tener un piso, un mínimo. Ese mínimo se le llama tasa libre de riesgo. Pero, ¿qué será pues libre de riesgo, no? Entonces, la literatura considera como libre de riesgo el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, actualmente, la rentabilidad de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos están alrededor del 4%. ¿Sí? Rendimiento de los bonos a un plazo de 10 años. Entonces, la lógica es que si un inversionista compra estos bonos, Estados Unidos va a cumplir con su obligación. Por eso es que se dice que es libre de riesgo, pero sin embargo, por ejemplo, si Bolivia decidiera emitir bonos, ¿será que los bonos de Bolivia serán libres de riesgo, amigos? Tenemos un problema en Bolivia, ¿no? Para empezar, los bonos se emiten en dólares. Pregunto, en Bolivia tenemos ahora un problema de liquidez de dólares. Entonces, si Bolivia emite bonos y quiere captar dólares, el mercado va a decir, ok, yo te doy mis dólares, pero ¿tú cómo me lo devuelves? Obviamente que los bonos que emite Bolivia eh, no son libres de riesgo. Entonces, los bonos que se emiten en los Estados Unidos, la literatura los considera como libres de riesgo. Además, además, otro aspecto importante del modelo, queridos amigos, es el mercado. Es el mercado. Y esta explicación de un colega me gustó. Dijo lo siguiente: ¿qué factores condicionan tu rentabilidad? Y él lo hizo bien sencillo porque el estudiante dio una respuesta, pero él tenía la respuesta, ¿no? Y la respuesta fue la siguiente: el mercado. Pero lo explicó un poquito más. Y estas fueron las palabras. Por ejemplo, si usted, si usted, si usted va a invertir, digamos, por ejemplo, si usted quiere invertir en un restaurante de comida rápida,
un restaurante de comida rápida. Estándar, va a abrir un pollo, digamos, ¿no? Amigos, obviamente los insumos están dados en el mercado, ¿sí? Los pollos, la papa, el arroz, ya están en el mercado, tienen sus precios. ¿Oscilarán? Claro que sí, va a haber el proveedor A, el proveedor B, pero más o menos van a tener la misma estructura de costo, ¿sí? Entonces, usted, la rentabilidad del mercado, usted como emprendedor debería estar por debajo o por encima, pero al final del día cerca a la rentabilidad promedio del mercado, ¿no es cierto? O sea, si el mercado renta en promedio 20%, o sea, todas las empresas rentan en promedio 20%, usted pues no va a tener 60, tampoco usted no va a tener 5. Tendría que ser muy malo para que si el promedio sea 60 o 30 y usted tenga 5. Y también convengamos que también debería ser excelentemente bueno para tener el doble del mercado. Si estamos diciendo que usted va a operar en un negocio de tipo tradicional, o sea, no va a ser estrategia del océano azul, va a estar en océanos rojos, donde hay mucha competencia. Entonces, un aspecto importante de este modelo es que tome en cuenta el rendimiento del mercado. Y es totalmente lógico, ¿no, amigos? Si yo voy a abrir un restaurante de comida rápida, yo tengo que esperar que mi rentabilidad debería estar en promedio del mercado. Una entidad financiera, una entidad financiera es un modelo de negocio estándar, las tasas están establecidas, existen techos y pisos. En consecuencia, mi rentabilidad no debería estar muy por encima del mercado. En este caso, en el caso boliviano, en el caso del sistema financiero conjunto. No debería estar la rentabilidad no debería haber mucha dispersión de la rentabilidad de la empresa A con respecto a la B. Debería haber baja dispersión, ¿no? Amigos. Entonces, un componente importante del modelo es el rendimiento del mercado. ¿Sí? El mercado. Y el mercado, en la literatura financiera, amigos, considera el comportamiento de un índice. Un índice es un número que, que trata de capturar cómo le va a la mayoría de las empresas del mercado que cotizan en esa bolsa. Por ejemplo, el índice más referenciado en la literatura financiera es el S&P 500, donde cotizan las empresas más grandes del mundo, las 500 empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, la mayoría fundamentalmente. Entonces, si este índice crece, quiere decir que a la mayoría de las empresas le ha ido bien. Si este índice cae, quiere decir que a la mayoría de las empresas le ha ido mal. Entonces, la literatura considera como mercado este índice. Y más o menos debe estar ahora mismo en un 13% en promedio, este índice. Perfecto. Tengo entonces la tasa libre de riesgo y el rendimiento de mercado, que es el promedio de este índice. Ahora, tengo dos tipos de empresas, empresa A, empresa B, donde la tasa libre de riesgo de ambas es 14%, es 4% mejor dicho, y acá también tenemos 4%. El mercado es el mismo para ambas, es 13% aquí y aquí es 13%. ¿Qué es lo que va a cambiar? El beta. El beta es la variable crítica de este modelo, que me indica, por ejemplo, en este caso voy a asumir que el beta es de 0,5 y acá el beta es de 1,5. Voy a pedir que en casa me ayuden con los cálculos matemáticos de K sub E, que simplemente sería aplicar esta fórmula, ¿no? Es decir, matemáticamente hablando, si quisiera saber el costo de recursos propios de A, ¿qué tendríamos que hacer, amigos? Sería 0,04 más la diferencia de rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo, que sería
0,13 menos 0,04 multiplicado por el beta de la empresa A, que sería 0,5. Eso sería para A. Y para el cálculo de la empresa B, sería 0,04 más, nuevamente, el rendimiento de mercado, 0,13 menos 0,04 multiplicado por el beta, que sería 1,5. Por favor, amigos, me ayudan con los cálculos ahí en sus hogares. Ahora mismo estamos viendo la parte conceptual, luego vamos a ver un poco más de matemáticas. Me ayudan, por favor. ¿Cuánto haría para A? ¿Cuánto haría para B? Gracias, tengo ahí las respuestas. Para A, 0,085, es decir, 8,5%, Rafael, ¿sería, no? 8,5% para A. Perfecto, gracias, Rafael. Y para B, 17,5. Gracias, Cecilia. 17,5. Gracias, Rafael, también. Y ahora leemos el resultado. Bien. Entonces, analicemos un poco, amigos, y filosofemos acerca de los resultados. Noten ustedes que ahora mismo estamos haciendo un análisis muy académico, pero al final del día todo parte de la academia y luego lo tropicalizamos, ¿no? Bien, vamos por parte, como dice el ecualizador. Convencamos que la diferencia entre A y B es el beta, pero hablemos del beta. El beta es un coeficiente que mide cuán expuesta está la empresa al riesgo de mercado. Pero veamos qué significa un beta 1,5. Un beta 1,5 se sobreentiende que debajo de la unidad está la unidad por matemáticas y que en numerador tenemos el rendimiento de la empresa y como denominador tenemos el rendimiento del mercado. Entonces, un beta de 1,5 significa de que si el rendimiento del mercado, chicos, amigos, colegas, crece en 1%, el rendimiento de la empresa va a crecer 1,5%. Hasta ahí se escucha bonito. Pero si el mercado cae en 1%, el rendimiento de nuestra empresa va a caer en 1,5%. Lo cual quiere decir que a mayor beta, la empresa va a ser más sensible a cambios en el mercado. Es decir, si el mercado estornuda, la empresa puede terminar falleciendo porque le afecta mucho el mercado. Entonces, empresas que tienen o sectores de alta volatilidad, por ejemplo, las empresas ligadas al sector de la tecnología tienen alto beta. Son sectores altamente volátiles por la intensidad de la competencia. Pero las empresas ligadas, por ejemplo, a la alimentación o la producción de bienes, como por ejemplo Coca-Cola, Pepsi,
eh, P&G, Procter y Gamble. Son empresas que producen alimentos. Entonces, sus betas son pequeños, betas menores a uno. Entonces, ¿por qué son pequeños? Porque, amigos, convengamos que ante cualquier eventualidad del macroentorno, la gente va a seguir alimentándose, pero quizás deje de consumir un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, en consecuencia, queridos amigos, aquí es el beta, el factor crítico, es el beta, es el beta. Entonces, si usted ahora mismo quiere invertir en Coca-Cola, en Pepsi, en Amazon, ¿qué es lo que tendría que hacer? Calcular. Esta información se puede calcular y más adelante vamos a hacer un ejemplo de cómo lo podemos calcular y también de cómo podemos calcular los betas de las empresas. Bien, pero acá lo central es entender en esta lámina que el modelo KPM se centra fundamentalmente en explicar el retorno del dueño en función básicamente de beta, es decir, del riesgo sistemático capturado en el beta. Ahora, hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿y qué pasa si, por ejemplo, en mi país la bolsa de valores no está desarrollada? ¿Cómo calculo los betas en países donde las bolsas de valores no están desarrolladas? ¿Qué hago? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora mismo, pregunto, amigos, ¿se entendió la lógica del KPM, amigos? Gracias, Rodrigo. Muy bien. Gracias, Cecilia. Perfecto. Entonces, ya una vez que tengamos nosotros clara la lógica del KPM, gracias, José. Entonces vamos a ver otros modelos y luego vamos a ver cómo este modelo lo podríamos aplicar a economías no tan desarrolladas. Bien, y obviamente primero vamos a ver el modelo en su versión completa, ¿no? En su versión completa, trabajando con, obviamente, con precio de acciones. Bien, pero ahora ya expliqué la parte conceptual de ese modelo, luego tenemos otro modelo, modelo de rendimiento contable ajustado. Y básicamente este modelo es simple. Entonces, si usted va a invertir en una determinada empresa, la pregunta es, ¿cuánto debo exigir de rentabilidad? ¿Cuánto debo exigir de rentabilidad? Y vamos a razonamiento lógico. Vamos con el concepto, amigo, de costo de oportunidad. Es un concepto que viene de la economía, que nosotros lo usamos en finanzas para poder expresar un poco. A ver, costo de oportunidad. Ahora mismo estamos conectados 20 personas en el curso, la mayoría. Bien, bien ahí que estamos. Ahora, su tiempo de usted tiene un elevado costo de oportunidad, porque usted está conectado, está atendiendo, pero sin embargo, en este mismo tiempo, usted podría hacer N cosas. Usted podría estar viendo televisión, usted podría salir con sus amigos, usted podría estar echado, usted podría estar durmiendo, usted podría estar dando un familiar. Note usted que si usted se pone a pensar en los múltiples usos que le podría dedicar a su tiempo, va a encontrar seguramente muchas opciones. Cuando nosotros hablamos de costo de oportunidad, no hablamos de todo lo que renunciamos, sino de todas las alternativas que tenemos, seguramente va a existir una, de todas, va a haber una que nosotros le demos más valor. Y eso varía entre A y B. Por ejemplo, alguien va a decir, profesor, de todas las cosas que yo dejé de hacer, para mí es un placer dormir. Perfecto, su costo de oportunidad son las horas de sueño que está sacrificando por estar aquí.
Alguien va a decir, por ejemplo, profesor, yo estoy trabajando y me conecté y dejé de trabajar. Y para mí lo más importante es el dinero. Él va a decir, el costo de oportunidad entonces sería el dinero que renuncia por hacer lo que está haciendo. Entonces, costo de oportunidad no es todo lo que dejamos de hacer, sino la mejor opción a la cual hemos renunciado. Ese es el concepto económico de costo de oportunidad. Si lo aterrizamos nosotros aquí a finanzas y volvemos al concepto principal que vimos, costo de oportunidad sería la alternativa de mayor valor en una alternativa de riesgo similar que sacrificamos. Escuchen bien esto. La alternativa de mayor valor, pero de riesgo similar. En consecuencia, si nosotros vamos a abrir un restaurante o vamos a hacerlo vamos a abrir una entidad financiera, un banco. Nosotros vamos a abrir un banco especializado en microcréditos y nos han pedido capital, nos han pedido que coloquemos dinero. Y nosotros queremos usar los principios financieros para determinar cuánto debo pedir de retorno por mi capital. Entonces, como en el sistema financiero existe información, lo que nosotros que hacemos, simple, nos entramos a la página oficial de nuestro país y vemos cuánto está rentando el patrimonio de todas las entidades especializadas en microfinanzas. Y calculamos el ROE. Vamos nosotros y vemos entidad A, entidad B, entidad C, y decimos, el ROE de A, repito, A, B y C son entidades especializadas en microfinanzas. A me pide 5%, B me renta 8%, C tiene un ROE del 12%. Entonces, y nosotros nos están pidiendo capital para invertir en una empresa, en una entidad X, pero también que va a estar a competir en este mercado. Entonces, un inversionista racional diría, ok, yo te doy mi capital, pero tú me rentas 12%, porque el 12% es la alternativa de mayor valor que voy a sacrificar por invertir en tu emprendimiento. Tú me das 12% y yo te doy mi capital. Un inversionista racional no pediría 5%. O sea, porque recuerden el tema del costo de oportunidad, la alternativa de mayor valor que sacrificamos al tomar o al hacer una determinada elección. Entonces, esta lógica es eh, determinar el ROE, pero del líder de mercado como costo de oportunidad. Amigos, ¿se entendió esta metodología? Ya que tengo respuestas. Gracias, Rodrigo. Los demás amigos, es sencilla esta metodología, fíjense bien. Gracias, Samuel, colega. Muy bien. Entonces, esta metodología, queridos amigos, es simple. Es simple y no por simple va a estar muy alejada de la verdad. Y obviamente también se aconseja esta metodología cuando no se dispone de mucha información. Cuando no se dispone, gracias José, cuando no se dispone de mucha información, entonces podríamos tomar nosotros esta metodología que es simple, pero repito, no por simple deja de ser interesante. Siempre y cuando usemos los principios anteriores. Miren, y acá claramente lo aclara un poco más, ¿no es cierto? Dice, esta metodología, ahí ustedes lo pueden leer, aquí, vean ustedes, que dice claramente que este enfoque es más práctico, pero menos teórico. Es decir, no hay mucha teoría al respecto, ¿no?
Es decir, en la literatura no va a pillar mucho de esto. Y acá me dice, se usa cuando no se tiene accesos a mercado de capital o por ahí no hay parámetros de mercado confiable. Entonces, pero es una metodología totalmente aceptable. Ahora bien, otra metodología, otra metodología que es totalmente racional es trabajar con la TIR del accionista. ¿Qué quiere decir esto? A ver, hago un esquema gráfico, se va a entender mejor. La lógica es la siguiente. La lógica es la siguiente. Tenemos nosotros cuánto el inversionista debe pedir, cuánto es lo mínimo que debería pedir. Entonces, el inversionista eh, que está haciendo aporte de capital, que está haciendo un aporte de capital, que está haciendo un aporte de capital, amigos, está aquí. Él está colocando capital. Él está haciendo capital. Y recuerden ustedes que la inversión de una empresa, la inversión de una empresa que genera flujo de caja libre. Flujo de caja libre. Y recuerden ustedes la primera explicación de la sesión primera, donde el flujo de caja libre se llama libre porque es libre de deuda, flujo de caja porque estamos hablando de dinero. Flujo de caja en general es dinero constante y sonante. Ahora bien, el flujo de caja libre es igual al flujo de efectivo operativo, que es el efectivo que genera el negocio, más el flujo de efectivo de inversión. Ahora bien, con ese flujo de caja libre, amigos, con ese flujo de caja libre se paga la deuda. Con ese flujo de caja libre, ¿qué es lo que hacemos? Pagamos la deuda. Es decir, entonces, si de este flujo de caja libre, amigos, de este flujo de caja libre, que es el flujo que genera la empresa, pagamos la deuda, lo que sobra para quién es, amigos, para quién sería lo que sobra, para el dueño, ¿no es cierto, amigos? ¿Tiene lógica el razonamiento hasta aquí? Perfecto, Samuel. Muy bien, gracias, colega. Está claro entonces. Muy bien. Entonces, de mi flujo de caja libre pagamos la deuda. Y bueno, acá voy a usar el signo más, pero recuerden que el flujo de caja de la deuda es negativo, ¿no? Porque salía de caja. Entonces, ¿cuál es la lógica de razonamiento? Que el flujo de caja del accionista, el flujo de caja del accionista, es igual, amigos, al flujo de caja libre más el flujo de caja de la deuda. Ah, pero recuerden, ¿no? Coloco más, pero recuerden que el flujo de caja de la deuda es negativo, entonces se va a restar. Entonces, esa es la lógica, es que del flujo de caja libre pagamos y ¿qué me queda? El flujo de caja del accionista. Entonces, ¿cuál es la lógica del accionista, queridos amigos? El accionista, cuando va a dar su capital para un emprendimiento nuevo, obviamente el accionista tiene acceso a los flujos de caja. Porque obviamente si yo le tengo que pedir dinero, le tengo que mostrar los flujos de caja que va a generar el emprendimiento en el futuro. Entonces, ¿qué tenemos? Que el inversionista va a conocer 1, 2, 3, 4. El inversionista va a dar su capital, va a dar su capital, que para él es una salida de efectivo, y él espera que el emprendimiento le pague dinero en el futuro.
¿sí? O sea, él espera flujo de caja. ¿Cuánto le va a quedar al dueño después de pagar la deuda? Entonces tenemos el capital que le está colocando y tenemos los flujos de caja que va a generar el emprendimiento. Entonces, conociendo el capital y conociendo los flujos de caja, ¿cómo determino la rentabilidad del inversionista? La rentabilidad mínima del inversionista, bajo este esquema, se llama, amigos, TIR, tasa interna de retorno. Es decir, bajo esta metodología, ¿qué es lo que necesito? Necesito conocer el flujo de caja del accionista y por lo tanto el retorno que debería pedir debería ser, queridos amigos, una TIR, una tasa interna de retorno. Amigos, ¿se entiende la lógica de esta metodología? ¿Qué les parece? Tiene lógica, ¿no? Y es un tanto más técnica, quizás, y quizás más criolla, quizás yo lo veo así, ¿no? No necesitamos acudir al KPM ni mucho menos, ¿no es cierto? Que son metodologías quizás de finanzas muy avanzadas, ¿no es cierto? Gracias, Rodrigo. Entonces, una metodología para estimar la tasa mínima de retorno sería calcular el flujo de caja del accionista y la TIR sería lo mínimo que esperaría recibir por el capital que estoy aportando al emprendimiento. Entonces, y aquí está la explicación, donde es lo que les mencionaba anteriormente. Bueno, es lo mismo, solamente que explicado de otra manera. El patrimonio que es el capital, y este es el flujo de caja del accionista, y el caso que es lo que buscamos determinar. Que el caso que sería ser una TIR, pero la TIR del flujo de caja del accionista. Bien, esa es la metodología. Carbón. Y bien, para cerrar este marco conceptual, voy a explicar KPM para América Latina. Ahora, ¿cómo aplicamos esta metodología a economía, por ejemplo, que no tiene una bolsa de valores desarrollada? ¿Cómo se aplica? ¿No? Y el profesor Damodarán, que es altamente referenciado en valoración de empresa, asimismo autores latinoamericanos como el autor argentino Guillermo López Donrao en su libro Finanzas Corporativas, con un enfoque para América Latina y el Caribe, nos plantean eh, una forma de cómo podemos aplicar el KPM a economías que no están tan desarrolladas. Y nos dicen lo siguiente: ¿sabe qué va a hacer usted? Dice, haga lo siguiente. Para calcular el caso E, trabaje con la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos, perfecto, más el rendimiento de mercado del S&P 500, no pasa nada, menos la tasa libre de riesgo por, acá viene la cuestión, todo esto valores de los Estados Unidos, por el beta apalancado. Y acá está la clave del éxito. Bien. Beta L. ¿Qué es beta L? Beta apalancado. Ah, bueno, hay dos conceptos. Beta apalancado es el beta de una empresa con deuda, o sea, beta L, beta apalancado, y beta desapalancado es el beta de una empresa sin deuda. Entonces, ¿qué nos plantea el profesor Damoarán y el profesor Guillermo López Torres? ¿Qué nos plantean? ¿Cuál es la lógica, no? Bueno, no es que ellos nos planteen, ellos lo han teorizado, pero en realidad el beta apalancado fue el profesor Amada,
que lo desarrolló en el año 1942, que él fue el que habló, digamos, de los betas, apalancados y desapalancados. Ya luego, obviamente, los académicos, esa teoría la plasmaron en literatura y es la que nosotros aplicamos ahora. Ahora, vamos con la lógica del KPM para América Latina. Ellos dicen que usted primero, como paso uno, importe el beta desapalancado, desapalancado de los Estados Unidos. Una economía desarrollada porque tiene información de un sector similar. Eso es importante. Entonces, nosotros podemos tener acceso a páginas como la página del profesor Damodaran, donde usted ingresa a esa página, ahora solamente quiero entrar a la parte de conceptualización para que lo tengamos bien clara. Ya luego vamos a hacer un ejemplo completo. Si no va tiempo, esta clase la hacemos, sino al principio de la siguiente, donde vamos a hacer ya todo lo que hemos visto en parte. La clase siguiente va a ser importante porque vamos a hacer un modelo completo. Vamos a hacer un modelo completo. Va a ser bien fuerte. Bien. Ahora, aquí quiero que quede bien clara la parte conceptual, queridos amigos. Paso uno, usted va a importar el beta desapalancado de un factor similar en los Estados Unidos. Por ejemplo, si yo voy a abrir una empresa dedicada a la construcción, pues voy a sacar el beta desapalancado de los Estados Unidos, que generalmente se lo llama beta U. Vamos a asumir que entramos a la página, amigos, y calculamos el beta desapalancado de un sector similar a nuestro. Digamos que el beta me da 0,05, 0,5. Eso es el beta desapalancado del sector. Similar al mío, pero en los Estados Unidos. Ahora, ese es el paso uno, amigos. Paso dos. Se apalanca el beta con la estructura de capital de la empresa. Me explico. Empresa o emprendimiento, ¿no? Porque emprendimiento. Bien, me explico. Como usted está, como este curso habla de evaluación de proyecto de inversión, amigos, usted en su proyecto de inversión, ¿qué definió? Su estructura de capital, ¿no es cierto? Usted definió cuánto de deuda y cuánto de patrimonio va a necesitar. Digamos, 40% de deuda, o mejor dicho, para 60% de deuda, digamos, y 40% de aporte. Usted lo definió eso. Que puede ser óptimo o no. Ahora mismo no vamos a discutir sobre eso porque vamos a hacer un ejemplito para eso. En este caso, la estructura de capital elegida es 60-40. ¿Y qué es lo que me dice la literatura? ¿Sabe qué? Este beta, que es desapalancado, usted apalánquelo. Apalánquelo. ¿Cómo? Y ahí viene la fórmula que me dice el beta L, es igual al beta U por 1 más 1 menos T, la tasa tributaria de la que hemos hablado en la clase, dividido entre ratio deuda sobre patrimonio. Y miren, amigos, aplicando esta fórmula, por favor, me van a ayudar, yo puedo calcular el beta apalancado, beta L, que sería 0,5 por 1 más, voy a trabajar con la tasa tributaria de Bolivia, y ustedes pueden hacer el ejemplo con la tasa tributaria de sus países, amigos, por el ratio D sobre E, o sea, deuda sobre patrimonio, sería 0,6 sobre 0,4. Por favor, amigos, me ayuden con las matemáticas.
¿Cuánto daría ese resultado, por favor? Ya tengo la respuesta. Muy bien. Gracias, Rafael. 1,056. 1,056. Bien. Amigos, este es el beta desapalancado y este es el beta apalancado. Entonces, ¿qué es mayor? Obviamente va a ser mayor el beta apalancado, porque si nosotros nos vamos a la lógica, si el beta mide cuán expuesto está su empresa a riesgo en el mercado, una empresa sin deuda solamente le afecta el riesgo de negocio, el riesgo operativo. Pero una empresa con deuda ya le incorpora un riesgo más que se llama riesgo financiero. Ya tiene dos riesgos, el operativo y el financiero. En consecuencia, el beta en una empresa con deuda es más volátil a cambios en el mercado. Entonces es lógico que el beta debería ser mayor. Es decir, si su proyecto de inversión contempla mayor nivel de deuda, pues va a tener mayor nivel de volatilidad. Hasta ahí es la metodología propuesta para América Latina. Entonces, RF, rendimiento de los bonos de los Estados Unidos; RM, rendimiento del índice SP 500; y el beta, importado de los Estados Unidos y apalancado con la estructura de capital de nuestro emprendimiento. Ahora, vamos con el siguiente paso, amigos. El paso siguiente, el paso 3, es el paso 3. Considere el riesgo país. ¿Qué quiere decir eso? Que a esta formulita que ahora mismo estamos viendo nosotros, amigos, le debemos sumar el riesgo país. El riesgo país. Entonces, si le colocamos datos a la fórmula, RF, digamos, ahora mismo, como les expliqué en un principio, es 4% más o menos. El rendimiento de mercado debe estar 12-13%. Y el beta de nuestro ejemplo, beta L, es 1,056. Y voy a hacer el ejemplo para Bolivia. El riesgo país de Bolivia está alrededor cerca de 21%. O sea, tenemos el segundo riesgo país de Bolivia, el segundo riesgo país de América Latina. Ahora, ¿pero qué es el riesgo país? Es importante también la parte lógica de este modelo. El riesgo país, amigos, si queremos hacer una analogía sencilla, asociémoslo a un banco, al cómo un banco califica los riesgos de cliente A y cliente B. Hay dos temas importantes a la hora de un crédito: voluntad, capacidad. Voluntad es querer, voluntad es querer. Capacidad es poder. En cristiano, por ejemplo, el microempresario muchas veces no puede, pero quiere, tiene voluntad. Y es por eso que el microcrédito ha crecido bastante. Porque el microempresario, como nadie le daba crédito en el pasado y le dan crédito, él pagar es un honor. Entonces, es puntual. Pero sin embargo, hay muchas personas que tienen mucho dinero, sacan crédito y pueden pagar, le toca pagar el 10, y no es porque no tengan dinero, pagan el 20 porque le vale. Así de simple. Entonces, ellos tienen la capacidad, más no la voluntad. Entonces, la voluntad es querer, la capacidad poder. Lo ideal es que tenga la voluntad y la capacidad. Entonces, bajo ese contexto, el riesgo país está asociado fundamentalmente a, como países, nos financiamos del mundo, captamos dólares y luego tenemos que pagar dólares. Entonces,
la cantidad de dólares que exista en una economía determina la capacidad. Es decir, eh, Bolivia ahora mismo no tiene capacidad, tiene bajos niveles de dólares. La Argentina ha mejorado terriblemente. La demás economía, Brasil, Ecuador, ni siquiera Ecuador, Paraguay, Perú, no tienen problemas en sus reservas internacionales netas, tienen dólares. Entonces tienen capacidad. Bolivia tiene problema de capacidad, tiene un problema. Ahora, voluntad. Cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de que el gobierno cuente con mayoría parlamentaria, o sea, tenga poder para implementar políticas para tener dólares. Bolivia tiene también el segundo problema, tiene el problema de voluntad. O sea, no existe la voluntad política de aprobar, por ejemplo, créditos para captar dólares y aliviar la demanda del mismo. Entonces, tenemos el problema de capacidad y tenemos el problema de voluntad y eso ha hecho que la calificación de riesgo país se deteriore. Entonces, es una variable crítica en el modelo el considerar el riesgo país, amigos. Entonces, el riesgo país, fundamentalmente capacidad de voluntad. Hay muchos países que por ahí no, por ahí aparece un gobierno de izquierda que por ahí no quiere pagar, afecta al riesgo país. Pero más que eso, la variable crítica es la capacidad, o sea, contar con dólares para poder cubrir las obligaciones en dólares, amigos. Entonces, una vez que tengamos estas variables, lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar la fórmula, queridos amigos. Y si me ayudan, sería genial. Miren, voy a hacer el cálculo. Tasa libre de riesgo, 0,04, más el rendimiento de mercado, 0,13, menos la tasa libre de riesgo, 0,04, multiplicado por el beta apalancado, 1,056, más riesgo país, 0,21. Amigos, me ayudan por favor con la calculadora para llegar al número y poder interpretar y ver la lógica del mismo. Gracias, ahí tengo la respuesta. 34,5, ¿no, Rafael? Entonces sería 34,5. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta interpretación? Entonces, si nos preguntasen, ¿por qué me pide 34,5%? Ah, estoy considerando la volatilidad de un sector similar en los Estados Unidos, el rendimiento del mercado de los Estados Unidos, la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos, hasta ahí, todos Estados Unidos, pero estoy considerando también la estructura de capital del emprendimiento. Pero para bolivianizarlo o para aplicarlo a sus respectivos países, ¿qué es lo que debemos hacer? Agregar el riesgo país de su país. Entonces, estoy considerando, obviamente, información de los Estados Unidos, pero para poder aplicarlo a sus países, le están agregando el riesgo país. Entonces, si lo queremos hacer así en sencillo, o sea, si queremos dar un concepto así bien, bien sencillo, podríamos decir lo siguiente. Eh, es la rentabilidad, es lo que yo pediría por invertir en un sector similar en los Estados Unidos, pero considerando mi estructura de capital y el riesgo país de, valga la redundancia, mi país. Entonces, esa es la esencia. Estoy determinando la rentabilidad que debería exigir por invertir, repito, en un sector similar en los Estados Unidos, pero considerando la estructura de capital de mi emprendimiento y el riesgo país de mi país.
Amigos, ¿se entendió la parte conceptual del KPM? Sí, profe. Perfecto, perfecto, queridos amigos. Genial, excelente. ¿Está todo claro? Los demás colegas, gracias Hernán, José, Gonzalo. Muy bien, en esta es una parte no vimos mucho Excel, pero la intención era que la parte conceptual, porque si tenemos la parte conceptual, la parte matemática es importante. La vamos a hacer, no se preocupen. Gracias, querido Samuel. Perfecto, amigos. Miren ustedes, la mayoría se quedó hasta esta hora, ¿no? No, definitivamente, ¿no? Vamos a hacer matemáticas, querido Hernán, ¿sí? Claro que sí, porque obviamente la teoría está bien, pero, o sea, te risa con ejemplos, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo con usted, Hernán. Lo vamos a ver el día miércoles, ¿ya? Pero, amigos, fue productiva la sesión de hoy para todos ustedes. ¿Me dejé entender? Sí, sí. Gracias, Rodrigo. Gracias, Hernán. Perfecto, amigos. Gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Rafael, Salo. Gracias, querido José. Amigos, les deseo un venturoso fin de semana para todos ustedes. Descansen en sus hogares. Feliz domingo. Nos vemos el miércoles con todo. Un abrazo. Se cuidan, Igual, amigos. ma- Hasta el miércoles, profe, gracias. Adiós, Andrea.